Había una vez un pueblo perdido en las profundidades de una densa selva donde las sombras danzaban al compás del viento y los susurros de los árboles hablaban de antiguas leyendas y terribles maldiciones. En aquel lugar se contaba la historia de la Llorona, una figura espectral que se lamentaba en la oscuridad de la noche, buscando venganza y sembrando el terror en los corazones de los desprevenidos. La Llorona era una mujer desdichada que había perdido a sus hijos en circunstancias trágicas y había sido condenada a vagar eternamente en busca de su redención. Su lamento desgarrador resonaba en las noches más sombrías, rompiendo el silencio y helando la sangre de aquellos que tuvieron el desafortunado encuentro con su espíritu atormentado. Una noche, cuando la luna se ocultó detrás de un espeso manto de nubes y el aire se volvió pesado con una tensión palpable, los habitantes del pueblo escucharon por primera vez los gritos de la Llorona en la oscuridad. El sonido de su lamento era tan desgarrador y lleno de dolor que penetraba hasta lo más profundo del alma, dejando una huella imborrable en la mente de aquellos que lo escuchaban. Los gritos de la Llorona no solo eran una señal de su presencia, sino también un anuncio de tragedias inminentes. Se decía que aquellos que tenían la desgracia de escuchar sus aullidos angustiados estaban destinados a sufrir una muerte espantosa y despiadada. Los habitantes del pueblo vivían en constante temor, sabiendo que en cualquier momento podrían convertirse en víctimas de la maldición de la Llorona. A medida que pasaban las noches, los gritos de la Llorona se volvían más intensos y frecuentes. Su presencia se hacía cada vez más palpable, acechando en las sombras y esperando el momento oportuno para cobrar su venganza. Los habitantes del pueblo se veían acosados por pesadillas y visiones macabras, sintiendo la mirada fría y penetrante de la Llorona incluso en los momentos más cotidianos. El terror y la desesperación se apoderaron del pueblo, hasta que finalmente un grupo de valientes decidió enfrentarse a la Llorona y poner fin a su reinado de horror. Armados con amuletos sagrados y coraje indomable, se aventuraron en la oscuridad de la noche, decididos a liberar al pueblo de la maldición que los atormentaba. La batalla contra la Llorona fue feroz y sangrienta. Los gritos de la Llorona se mezclaban con los alaridos de los valientes, creando una sinfonía macabra de sufrimiento y agonía. La oscuridad se llenó de destellos de espadas y hechizos poderosos, en una lucha que desafió los límites de lo humano y lo sobrenatural. Finalmente, tras una ardua batalla, los valientes lograron derrotar a la Llorona y liberar al pueblo de su terrible maldición. Los gritos en la oscuridad se extinguieron y la tranquilidad volvió a reinar en aquel lugar. Sin embargo, el recuerdo de la Llorona y sus aullidos angustiados quedaron grabados en la memoria de aquellos que sobrevivieron, recordándoles que en las sombras más profundas pueden ocultarse los horrores más terribles. Así concluye la historia de la Llorona, una historia de horror extremo que nos recuerda que en la oscuridad más profunda yace el sufrimiento más desgarrador y la venganza más implacable. Que sus gritos en la oscuridad nos sirvan como advertencia de los peligros que acechan en las sombras y nos hagan reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, pues en el mundo de lo sobrenatural, todo tiene un precio y ninguna maldición es olvidada.